Hola amigos y amigas modelistas, bienvenidos a Modeling from Zero, una serie de vídeos de AK Interactive en los que vamos a tratar en profundidad todos aquellos temas relacionados de una forma u otra con el modelismo. En esta serie descubrirás trucos, consejos y todo tipo de material que te será muy útil a la hora de hacer tus maquetas o tus figuras. En el capítulo de hoy nos centraremos en los aspectos más básicos del montaje de maquetas, tales como el lijado, el pegamento y cómo preparar nuestro espacio de trabajo para que sea un entorno amigable y sobre todo cómodo. Así que si quieres aprender todo esto y mucho más, pasa con nosotros a Modeling from Zero. En primer lugar, pasemos a hablar de las herramientas, nuestras mayores aliadas a la hora de montar las maquetas. Así que amigos, seguramente lo primero que hayáis hecho haya sido ir a la tienda y comprar una maqueta y quizá, ¿por qué no?, unas figuritas para armarlas. Pero hay unas cosas que debemos tener en cuenta antes, que son las herramientas que vamos a necesitar. En este caso he seleccionado las tres más básicas, que son las limas, los alicates y la hoja de precisión. Comenzaremos hablando de los alicates de corte y de la importancia de elegir una herramienta apropiada para el tipo de trabajo que vamos a hacer. Todos tenemos en casa este tipo de alicates pues para hacer manualidades o pequeñas chapuzas, y a continuación voy a mostraros el por qué su uso no está recomendado a la hora de montar maquetas o figuras. Como veis, en primer lugar está el inconveniente de su tamaño. No nos permite acceder a las piezas de una forma cómoda y sobre todo precisa. Como veis, el uso de herramientas inadecuadas puede llevarnos a elegir otro tipo de herramientas aún más inadecuadas y que pueden significar un peligro para nuestra integridad física, como es el caso de los cúters. Por fin, y con mucho esfuerzo, hemos conseguido separar la cabeza de la matriz, aunque nos queda un pequeño vástago que vamos a eliminar con los alicates. Como veis, el corte ni es limpio ni es preciso y nos obligará a recurrir al cúter. Como veis aquí lo estoy escenificando de una manera un poco peligrosa, así que debéis recordar que nunca debéis cortar en dirección a vuestras propias manos. Y si sois menores de edad, recordad que debéis utilizar estas herramientas bajo la supervisión de un adulto. Como veis, el uso del cúter para eliminar líneas de molde puede ocasionar que acabemos dañando la pieza. Como habéis podido comprobar, estas herramientas no son adecuadas para este tipo de trabajo, así que ahora vamos a ver la forma adecuada de llevarlo a cabo. Como veis, ahora la matriz sigue siendo la misma, pero vamos a utilizar las herramientas apropiadas, en este caso los alicates de corte de AK. ¿Veis cómo el corte se ajusta perfectamente a la unión de la matriz con la pieza, dejándonos una superficie que apenas necesita limpieza, la cual podremos llevar a cabo con la cuchilla? Utilizado de forma adecuada, también podremos utilizar el cúter para separar las piezas de la matriz, llegando a aquellas más pequeñas o de un acceso más complicado. Otra herramienta fundamental a la hora de montar nuestras maquetas y figuras es un tapete de corte, el cual será la pieza central de nuestro espacio de trabajo. En AK Interactive tenéis diversos modelos de la marca SEP para configurar vuestro espacio de trabajo de forma totalmente modular. Como veis, hemos elegido estas dos piezas para empezar nuestro módulo de trabajo, que son el soporte para el pegamento y el soporte pequeño para herramientas, los cuales nos permitirán tener nuestras primeras herramientas de una forma ordenada y segura. Como veis, este tipo de módulos se complementan genial con los de MDF, que nos permiten tener más herramientas pero en un lugar más apartado. Gracias a la gran cantidad de opciones disponibles en los módulos CEP, podremos configurar un espacio de trabajo que se adapte perfectamente a nuestras necesidades. Hablemos ahora de las lijas y las diversas opciones que podemos encontrar dentro de este campo. Estas herramientas nos ayudarán a preparar la superficie para su posterior pintado. Pasaremos ahora a hablar de las limas y las lijas. Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de esto es que podemos encontrar miniaturas y maquetas de diferentes tipos de materiales: metal, plástico y pues cada vez los más comunes relacionados con la impresión 3D, que pueden ser el plástico
y la resina. En función del material y de la forma, elegiremos un tipo u otro de lija. En este caso tenemos las esponjas, los palos y el siempre confiable papel de lija. Debemos recordar que hay lijas de mayor y de menor dureza, y el uso de cada una dependerá del resultado que queremos obtener. Las más duras nos permitirán eliminar material de forma más rápida, mientras que las más finas nos permitirán un acabado más suave. Recordad, debéis usar siempre mascarilla a la hora de lijar. Debemos utilizar siempre el formato de lija que más se adapte a lo que queremos. No es lo mismo lijar una rueda que una superficie plana. Como veis, en el amplio catálogo de AKA encontramos lijas de diferentes durezas y formatos que se adaptan de forma precisa a nuestras necesidades. Por ejemplo, los sticks funcionan de manera genial a la hora de lijar piezas planas. Mientras que su uso no está recomendado para lijar piezas redondas, ya que podríamos acabar deformando las piezas. Para este tipo de piezas, la herramienta adecuada serán las esponjas de lija, ya que se adaptan adecuadamente a la forma de la propia pieza. Como están disponibles en diferentes granos, siempre encontraremos la esponja de lija que mejor se adapte a nuestras necesidades. Por ejemplo, podemos utilizar una de mayor dureza, como la esponja roja, para eliminar la mayor parte del vástago que queda después de separar la pieza de la matriz. Y por último, utilizar la más fina para dejar una superficie suave. La mayoría de lijas pueden utilizarse ligeramente humedecidas. Como veis, en este ejemplo estoy añadiendo un poquito de agua en este papel de lija para atrapar las partículas de polvo, aunque la mascarilla sigue estando muy recomendada. Al utilizar agua con nuestro papel de lija o nuestras lijas, evitamos que la gran mayoría de las partículas que estamos desprendiendo de la pieza vayan al aire. Como podéis ver, diversos tipos de lijas pueden ser utilizados en la misma pieza para lograr un acabado satisfactorio. Hablaremos sobre los adhesivos. ¿Cuáles son las opciones mayoritarias, es decir, las que casi todos usamos, y cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes? Aquí tenéis los principales adhesivos que se usan en el modelismo. Tenemos el cianoacrilato, el pegamento para plástico y la cola. Como dijimos al principio del vídeo, hay muchísimos materiales de los que pueden estar hechas nuestras miniaturas y maquetas, como resina, madera, plástico, metal, o incluso puede que una misma figura tenga partes de muchos materiales distintos. Debemos tener en cuenta que no todos los adhesivos sirven para todos los materiales. Por ejemplo, no podremos pegar una miniatura de resina utilizando pegamento para plástico, porque por mucho que esperemos, la pieza jamás se quedará unida. Así que, lo siento chicos, pero el pegamento de plástico no es válido para esta lección. Entonces, para una miniatura de resina existen dos opciones. Si queremos una unión que sea, por ejemplo, temporal, para ver cómo encajan unas piezas, utilizaremos la cola blanca. Por el contrario, si queremos una unión duradera y resistente, utilizaremos el cianoacrilato. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las miniaturas de metal. El adhesivo que deberemos utilizar será el cianoacrilato. Por el contrario, si lo que queremos es unir piezas de plástico, utilizaremos el pegamento para plástico, ya que crea una unión muy duradera al fundir ambas piezas en una. Al contrario que el cianoacrilato, que puede ser un poco frágil, sobre todo si se nos cae o se expone a temperaturas muy frías, la soldadura que crea la unión entre las diversas piezas de plástico es muy resistente y resiste genial los impactos. Desde mi punto de vista, se trata del tipo de unión más resistente que podemos encontrar en el modelismo. Así que para ir al grano y no extenderme mucho, os diré que tenemos que tener en cuenta qué materiales vamos a unir y el adhesivo que debemos usar para ello.
El cianoacrilato sirve para unir prácticamente cualquier tipo de material, pero tiene unos inconvenientes que debemos tener muy en cuenta. El primero de ellos es que el tiempo de fraguado es un poco irregular, no siempre seca igual de rápido. El segundo, puede ponernos un poco nerviosos no tener muy claro cuánto tiempo tarda en secar y puede pasar que se nos peguen las manos o manchar la figura, con lo cual eso resultaría bastante molesto de eliminar. Otra parte que tenemos que tener en cuenta es que los vapores que emana el superglue pueden causar irritación en los ojos y también blanquear algunas piezas de las propias maquetas, como por ejemplo los transparentes de las cabinas de los aviones. Por otra parte, el pegamento para plásticos nos sirve para unir plástico con plástico y, como ya dije antes, crea una soldadura entre ambas piezas que resulta muy resistente, haciéndolo muy recomendable para miniaturas como por ejemplo con las que vamos a jugar. Al fundir ambas piezas también nos puede servir para tapar grietas, ya que apretando ambas piezas se fundirán y se creará una especie de rebaba que podremos eliminar posteriormente con el uso de una cuchilla. La cola blanca nos servirá para unir madera con madera, así como piezas de diferentes materiales en las que queramos una unión que sea temporal, ¿vale? Para luego poder separarlas fácilmente. También podremos utilizarla para fijar pequeños matojos o complementos en las peanas o en los dioramas, ya que al secar queda totalmente transparente y apenas se notará. Personalmente es una opción que me gusta mucho también a la hora de pegar piezas transparentes. ¿Queréis ver un pequeño truco? Pasad conmigo. Seguro que todos vosotros habéis perdido una pieza pequeña a la hora de separarla de la matriz, así que aquí está el pequeño truco. La sostengo con las pinzas mientras la separo. Como veis, así la pieza queda atrapada dentro de las pinzas y posteriormente solo tengo que aplicar un par de puntos de pegamento donde quiero poner la pieza en cuestión. Tras apretar un poquito y esperar a que se fundan, la pieza ya no irá a ninguna parte. ¿Qué os ha parecido este mini truco, chicos y chicas? Descubrid el siguiente en el próximo vídeo. Y ahora, continuemos. Habrá momentos en los que, a pesar de haber pegado una pieza, seguiremos encontrando un pequeño hueco en la unión entre ambas. En esos casos será necesario masillar. Para este propósito hay diversas masillas disponibles en el mercado. En este caso estoy utilizando la masilla acrílica de AKA. Como veis, la estoy aplicando sin diluir alrededor de la junta, utilizando para ello un pincel viejo. A la hora de masillar conviene ser generosos con el uso del producto, ya que después podremos eliminarlo sin problema utilizando para ello alcohol de 96 grados y un bastoncillo. Aunque ahora os parezca un desastre, no os preocupéis, ya que veréis que tras unas cuantas pasadas la pieza comienza a quedar limpia y la masilla permanece en la junta, aunque por supuesto, si no estáis contentos con el resultado, este proceso puede repetirse tantas veces pues como sea necesario. Y aunque el proceso os pueda parecer un poco engorroso ahora, la verdad es que el acabado de nuestras maquetas y figuras será mucho más limpio y mucho más realista gracias al uso de las masillas. Por supuesto, el uso de los sticks también nos ayudará a igualar superficies. Y una vez hayamos terminado de lijar, podremos limpiar toda la superficie utilizando una servilleta empapada en alcohol, lo cual nos dejará una superficie lista para pasar al siguiente paso, que será pintar, aunque eso lo veremos más adelante. Gracias a todos los trucos que os he ido enseñando a lo largo del vídeo, he terminado con éxito esta maqueta de un Sherman, que os enseñaré en próximos vídeos sobre pintura.
Bueno, modelistas, ¿qué os ha parecido el primer episodio de Modeling from Zero? Espero que hayáis aprendido muchos trucos y cosas que os puedan servir en vuestra, espero que larga carrera como modelistas. Y sobre todo espero veros en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!